Jesús, misericordioso. Cristo ha resucitado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, la dosis para la vida, alimento que nos nutre, que nos fortifica, alimento que nos hace crecer en el amor, en la misericordia de Dios. Hoy, ¿cómo amaneciste en este día? ¿Cómo estás? Bendiciones para ti, bendiciones para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus familiares. ¿Cómo estás en este día? ¿Cómo están tus ánimos? ¿Cómo amaneciste hoy de salud? ¿Cómo amaneciste con gripa, con gripe? ¿Amaneciste con un dolor? ¿Amaneciste desanimada, desanimado? Pues déjame decirle que tienes que confiar en el amor, en la misericordia de Dios, el que te va a animar, el que te va a quitar el desaliento, el que te va a hacer caminar, el que te va a hacer levantar de donde estás sumergido, de ese problema, de esa dificultad que tiene. Confía en el amor y en la misericordia de Dios, porque el que confía en Dios, que todo lo puede, todo le es posible. Recuerda que para Dios nada es imposible. Tu angustia, tu desesperación, tu problema, Dios lo resuelve. Él lo resuelve. Él te resuelve tu dificultad, tu problema, pero también te enseña que hay que buscarle, amarle, seguirle y comprometerse. Los cristianos católicos no nos gusta comprometernos. Queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, y el Señor necesita es compromiso. Compromiso de cada uno de nosotros, compromiso tuyo, compromiso mío, compromiso para poder alcanzar más adelante vida eterna en Cristo Jesús, porque Cristo es corona del mundo, Cristo ha resucitado. Jesús, confío en ti. Qué grandioso, qué maravilloso cuando vemos la imagen de Jesús de la misericordia. Qué imagen tan bella, qué imagen donde uno se deleita observando al Señor, desde sus ojos hasta su costado, los rayos que irradian la misericordia de Dios. Claro que sí, crean lo que es así. Simplemente tú tienes que impregnarte de esa misericordia de Dios, llenarte de esa misericordia de Dios, de ese rayo. Alguien preguntaba: padre, ¿y cuál rayo más importante? ¿El rojo, el azul, el morado, el negro o el blanco? Mira, eso es como decir, cuando usted comulga, ¿qué parte de Cristo comulga? Tú estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando tú crees realmente que allí está el Señor, tiene que ser así. Un cristiano no puede ser un triste cristiano, o tiene que ser un cristiano a medias, o un cristiano que le dé miedo, que le dé pena, que le dé temor decir que es cristiano católico, porque va a un compartir, va a una fiesta. O algunos cristianos que sí van a las discotecas, van a esos lugares de disfrutar, como dicen aquí en Venezuela en los criollos, de parrandear, de emborracharse. Entonces cuando va para allá
tienen una crucecita aquí amarrada, una efigie amarrada aquí en su pecho, y cuando van a entrar a esos lugares se la guardan. Quiere decir que a usted le da pena decir que es cristiano católico, que a usted le da pena decir que usted cree en el Señor. Quiere decir que usted se esconde a Cristo. Quiere decir que usted se refleja en lo que el mundo los ofrece. Pues no, el verdadero cristiano no le da miedo, no le da temor de confesar su fe, su creencia, su bautismo, que es cristiano católico, que es creyente, que es realmente un verdadero discípulo del Señor. Mis amados hermanos, por eso la dosis espiritual, la dosis para la vida, la dosis que nos alimenta, la dosis que nos hace crecer en el amor, en la misericordia de Dios. En Jesús misericordioso la encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios, en el alimento espiritual. La vida en Cristo Jesús que está en las sagradas escrituras. La Biblia, la que tú y yo tenemos y debemos que tener. Por eso hemos hecho lo posible, estamos haciendo lo posible para que la Biblia llegue a todas las manos, especialmente de los jóvenes que realizarán el 15 de mayo su primera comunión. Que esos jóvenes puedan tocar, puedan palpar y puedan leer, puedan gustarse de la palabra de Dios, del alimento espiritual. Más que usted pueda tener la Biblia en sus manos. Uno se queda sorprendido cuando ve uno a un joven, a una persona con tremendos celulares, tremendas tablas, tremendos iPhone, tremendos tan moderno que sale ahorita las cosas para la comunicación, y usted le pregunta, ¿y la Biblia? Ay, no la tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese libro? Preguntan algunos jóvenes. La Biblia, la palabra de Dios, el alimento espiritual. Ojalá le diéramos el verdadero uso a los medios de comunicación, a los celulares. Por eso yo les digo a ustedes, transmitan el evangelio del día. ¿Cuántos contactos tienes tú en tu celular? ¿Cuántos contactos tienes? 20, 30, 40, 50. Hay algunos que tienen grupos de difusión. Hay algunos que tienen enlaces. ¿Por qué no le envías el evangelio del día? ¿Por qué no te suscribes en el canal Testimonios de Sanación del Padre Cristóbal? ¿Por qué no buscas en Facebook Padre Cristóbal para que tú puedas recibir allí también el evangelio escrito, para que tú puedas también allí recibir la imagen del día con una frase que te puede servir para animarte de ese desánimo que tiene? Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Algunos no sabemos darle utilidad a los medios de comunicación, a los instrumentos que nos ofrecen, celulares, iPhone, tablas, computadoras. Y fíjense que nosotros comunicamos también con lo que ustedes tienen en sus manos, con los celulares, con las tablas, con los instrumentos que alcanzamos tener para poder darle a ustedes el alimento espiritual. Las cornetas en las iglesias, en los campanarios, las cornetas para colocar el evangelio del día, las cornetas para que las personas del pueblo se enteren cuando estamos celebrando la Eucaristía, para que escuchen la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, bueno, de edad, porque de tamaño sigo siendo el mismo, yo recuerdo que en la iglesia que nos quedaba diagonal a la casa de donde vivíamos con mi abuela, la iglesia tenía en el campanario tremendas cornetas, parlantes, no sé cómo lo llaman en otros lugares, y me lo pueden escribir allí en los comentarios para yo enterarme, para yo saber, y esas cornetas grandes, esos megáfonos, y el padrecito colocaba su misa para que la gente que no iba a la iglesia escuchara la Eucaristía, escuchara la misa, porque las cornetas hacía que se escuchara el audio en el perímetro, en el pueblo, pues, y cómo a través de esas cornetas se evangelizaba, cómo a través de esa corneta se podía llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no iban al templo. Y yo lo experimenté, yo lo viví, porque allí en esta casa donde vivía con mi abuela y con mi tía que estaba en silla de ruedas, y le cuento esto para que ustedes vean cómo Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros y cómo Dios nos va bendiciendo poco a poco. Y yo recuerdo que mi tía me decía: hijo, vaya para la misa, y nos quedaba súper cerca, nos queda súper cerca.
vaya para la misa. Y ella se sentaba en la parte de afuera de la casa, ahí en lo que llamamos el porche, en la entrada de la casa. Y ella escuchaba la misa desde ahí. Pues ella, algunos preguntarán, padre, ay, ¿por qué lo mandaba a la misa y por qué ella no iba? Bueno, primero porque yo era el monaguillo del padre, yo era el que le ayudaba al padre. Y segundo, pues ella en su enfermedad duró 14 años con osteoporosis, cáncer en los huesos, y entonces se le hacía difícil. Pero miren, el querer es poder. Se estaba ahí afuera en la entrada de la casa y escuchaba la misa desde allí. Pero lo más interesante, y es lo que le quiero decir, cuando yo llegaba de la misa me sentaba con ella ahí y me preguntaba, ¿qué dijo el padre en la misa? ¿Qué dijo el padre en la misa? Y yo tenía que estar pilas, activo, pendiente de lo que el padre daba en la homilía, en la reflexión, porque yo sabía que mi tía me iba a preguntar. Y si yo no contestaba, sepan lo que era un castigo que yo iba a tener. Y así se iba formando uno y se iba formando, y uno en el momento sentía molestia, sentía rabia, pero uno iba aceptando que era para un crecimiento espiritual. Y comenzaba yo a decirle, bueno, tía, el padre dijo esto en la misa, el padre dijo esto y dijo esto, y ella, ¿y no será que también dijo esto? Y yo, sí. Porque yo escucho la misa desde aquí afuera, por eso lo mando a la misa y por eso lo mando a que ayude al padre. Fíjense, y va creciendo la vocación sacerdotal y va creciendo la vida espiritual y nos vamos alimentando. Por eso, mis amados hermanos, cuando uno va a la iglesia es a escuchar la palabra de Dios, alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso les he hecho el hincapié de que usted, papá, usted, mamá, vaya con los hijos a la misa. Vaya a escuchar la palabra de Dios. Si es posible, apague ese celular. Apáguelo por 1 hora que dura la misa. Hay muchos que van a la iglesia y dicen, yo voy a la misa, y pasan toda la sagrada Eucaristía con ese celular en la mano. Toda la misa. Entonces, ni vive la Eucaristía ni deja que otro la viva. De tal manera, mis amados hermanos, que lo importante de todo esto es que aceptamos la palabra de Dios, que nos alimentamos y que a través de la experiencia nos sirvan a nosotros como testimonio y espejo para seguir adelante. Hoy San Juan en su capítulo 3, versículos 7 al 15 nos está alimentando de esta manera. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. ¿De dónde hemos nacido nosotros? Del Espíritu, por supuesto, del vientre de nuestra mamá, pero con el bautismo que nos incorpora a la iglesia de Cristo, que nos hace verdaderos discípulos de Cristo, renacemos de nuevo, nacemos de nuevo, no para el mundo, sino para la vida, para aparecer escrito en el libro de la vida, de tal manera que tenemos que bautizar a nuestros hijos, no esperar tanto tiempo. Yo experimenté el sábado santo de personas grandes, adultas, hasta de 30, 40 años, 15 años, 20 años, que no se habían bautizado, que no habían recibido la gracia, el sacramento. ¿Cómo esas personas pueden vivir sin un sacramento? Como lo explicaba estos días, ¿cómo una persona puede vivir sin el sacramento de la comunión, de la confesión? Recuerden que los sacramentos están para nosotros ponerlos en práctica, no para tenerlos allí. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. De lo que yo estoy hablando hoy en este día, el Evangelio, de cómo nosotros hemos recibido enseñanza, de cómo nuestros padres nos han enseñado, de cómo han sido nuestros testigos, nuestros espejos, para hoy día tener sacerdotes buenos, para hoy día tener vocación, para hoy día tener matrimonio santo, para hoy día tener jóvenes comprometidos con la causa de la evangelización, para hoy día poder predicar y anunciar a Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo vivimos nosotros el camino que nos conduce hacia la eternidad? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto,
Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Escuche, para la oreja. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Quién? En Cristo Jesús. ¿Quién tiene que creer? Tú y yo, cada uno de nosotros. Por eso hay que predicar, anunciar, hay que evangelizar. Mis amados hermanos, es una alegría seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, la dosis para la vida, vitamina para la vida. Aliméntate de la palabra de Dios. Que esa palabra hoy te pueda iluminar, te pueda dar fuerza para seguir adelante. Que esta palabra que nos está presentando San Juan, búscala en tu Biblia, San Juan capítulo 3, versículo del 7 al 15, tú puedas decir: me voy a alimentar, me voy a fortificar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No olvides que tienes que colocar, dale un dedito para arriba, deja tu comentario y transmite el evangelio a todos tus contactos para que podamos crecer en este canal Testimonios de Sanación. Recordarte que pronto estaremos en el en vivo para celebrar los 6 años ordenación sacerdotal de su servidor, el Padre Cristóbal Araujo. Su servidor, el Padre Cristóbal Araujo, 25 de abril a las 6 de la tarde, el en vivo. No te lo puedes perder para conocer la vida de su servidor. Bendiciones para todos ustedes. Ánimo, adelante. Les envío un fuerte abrazo y les amo, les quiero en Cristo Jesús. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo, les amo, les quiero en Cristo Jesús. Nos despedimos saludando a mamita María con Matías, que ayer estaba de cumpleaños. Yo te sé María, llena de gracia Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena por nosotros pecadores, ahora notamente. Amén. Hola hermanito, saludos, te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.